Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las startups y las nuevas tecnologías, entre otras muchas áreas más. Si lo sabes escuchar, el vino te habla. Así es el título de un libro que cuenta la historia familiar y empresarial que gira en torno a la tierra y el vino. Tradición, innovación, responsabilidad social y pasión son los 4 pilares fundamentales en los que se asienta una de las bodegas más conocidas del territorio español, Ribera del Duero. Historia, filosofía y elementos diferenciadores son los secretos que José Moro nos comparte en esta edición llena de un pasado enraizado a la tierra, las uvas y su calidad. José Moro, actual presidente de Bodegas Emilio Moro, es la tercera generación dedicada a producir vinos con entrega y respeto por las vides. Además, ha sido el primer bodeguero de la historia en formar parte de la lista Forbes España de los 100 empresarios líderes en innovación. Hola José, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Bueno, lo primero que quiero darte es la enhorabuena por estar en esta lista, pues me imagino que tan deseada, ¿no? Y, por supuesto, agradecerte que estés aquí con nosotros de esta forma, aunque sea virtual. Cuéntanos un poco sobre este premio, que si es deseoso o no. Bueno, la verdad que fue una gran novedad para mí, entre otras cosas, porque era el primer bodeguero, ¿no?, que salía en una prestigiosa lista como es las 100 personas más innovadoras y creativas por la revista Forbes, ¿no? Y yo la verdad es que cuando me comunicaron la noticia prácticamente no me lo creía porque no tenía ni idea, ¿no? Y evidentemente fue muy gratificante, ¿no? Porque era, en cierta manera, reconocer todo ese trabajo de digitalización que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo en Bodegas Emilio Moro y que se había visto consolidado por ese gran proyecto Sensing for Farming, que es, digamos, el sumum, la concreción de todo lo que hemos venido realizando desde que era niño y empezamos clonando la primera viña de tinto fino, ¿no? Entonces fue una gran satisfacción y nos anima incluso a seguir llevando esa bandera de la digitalización absolutamente necesaria, tal y como va el mundo, con la velocidad en la que vamos cada día y evidentemente es seguir avanzando sin poner puertas al campo, ¿no? Aparte que nos va a dar muy buenos resultados y cada vez más precisión, mejores vinos y más calidad. Entonces, la elección es definitiva, hay que seguir por ese camino y en este caso, pues ese reconocimiento es un plus, ¿no?, para seguir con más fuerza y más en estos tiempos más difíciles. La verdad que sí, que una gran trayectoria, fuerza y sobre todo, hablando de esa parte de digitalización, ¿cómo entrelazáis tradición e innovación? Bueno, yo creo que es perfectamente casable. Se ensamblan como los buenos vinos, la madera y la fruta, ¿no? La tradición y la digitalización. No en vano, o sea, la innovación de hoy será la tradición del mañana. Igual que nuestros antepasados aplicaban la tradición, eh, esa tradición que hoy percibimos nosotros así, era pura intuición, porque dónde ponían un viñedo, cuándo hacían un trasiego, este tipo de cosas, lo hacían por pura intuición. Pues, pues lo mismo va a ser para eh, para las generaciones venideras, ¿no? Todo lo que hagamos hoy nosotros, pues prácticamente será su tradición. Y evidentemente nosotros lo que perseguimos es tener autenticidad, ¿no? Tener ese cordón umbilical con el pasado perfectamente siempre unido. ¿Y qué manera mejor que sacar el máximo provecho, el máximo beneficio, aprovechando las nuevas tecnologías? Te pongo un ejemplo. Las levaduras que fermentan el azúcar en alcohol, en la fermentación alcohólica, en el proceso de la elaboración del vino, pues marcan mucho en cuanto a la personalidad de los vinos. Fíjate qué manera más bonita de unir tradición e innovación cuando firmamos un acuerdo, un proyecto con la Universidad Complutense de Madrid para ver y coger las levaduras de esos viñedos centenarios y ver su comportamiento. De tal manera que
hicimos microvinificaciones y nos dimos cuenta de cosas impresionantes, ¿no? Como que cada levadura te da unos aromas, perdón, unos aromas, un color, unos matices, y eso lo ponemos en disposición de elaborar el mejor vino posible. Con lo cual, estamos utilizando la tradición, esos viñedos centenarios, para ponerlo en favor de hacer esos vinos con esa marcada personalidad del pasado. Entonces, yo creo que es absolutamente compatible y absolutamente necesario, ¿no? Claro, porque además, bueno, sé, o por lo menos lo que he podido leer, que estáis usando blockchain, inteligencia artificial y estos drones para obtener vinos de una calidad pues extraordinaria o por lo menos conocer el vino al detalle, ¿no? Sí, yo creo que sí, te lo tuviera que sintetizar lo que estamos haciendo. Es decir, yo lo que quiero es, cuando sé que tengo el mejor vino posible, porque me lo dicen la gente neófita y la gente que sabe, los especialistas. Bueno, yo tengo el mejor vino posible. Entonces, yo tengo un proceso que he ido llevando a cabo durante 2, 3 años y que buena parte de esas decisiones han sido por intuición, por pasión, por conocimiento. Bueno, pues yo lo que quiero es que toda esa intuición, pasión y conocimiento se vea refrendada por datos a la hora de tomar decisiones. Es decir, hemos empezado por digitalizar todo el proceso vitícola, todo el campo. Es decir, estamos mezclando tecnología sensorial, tecnología satelital para generar unos índices que nos ayuden en la gestión del viñedo. Para ello estamos midiendo, pues a través de sensores, desde, yo qué sé, la capacidad de absorción de agua, el estrés hídrico de la planta, por supuesto todos los datos meteorológicos. Todo eso lo llevamos a una plataforma donde nos viene toda la información vía satélite, como la capacidad fotosintética de la planta, las carencias, las debilidades, y todo eso que forma parte de la viticultura nos va a generar unos índices que nos van a ayudar en la gestión del viñedo, y vamos a ir aplicando algoritmos que nos van a indicar pues cuando tengamos dificultades, carencias, estrés, enfermedades en la viña. Pero eso es hasta la viña. Luego, posteriormente, queremos hacer lo mismo en la bodega y queremos monitorizar la bodega y queremos medir los parámetros fundamentales que marcan la personalidad, las características y la calidad de nuestros vinos, de tal manera que se fusione todo y, aplicando el Big Data, podamos generar esos índices, esos valores numéricos, que sepamos que al final tenemos un producto final que tiene un dibujo X con unas características adecuadas y que sabemos que ese dibujo podemos actuar en él durante todo el proceso para hacerle cada año mejor. Evidentemente, cuando hablamos de viñedo, cuando hablamos de una zona vitivinícola y cuando hablamos de terroir, que el terroir le confieren el suelo, la variedad y las condiciones climatológicas, lo único que cambia cada año son las condiciones climatológicas. Es lo que te hace que las cosechas sean diferentes, distintas, con muchos matices. Pero el resto de parámetros nosotros podemos ir actuando en el proceso para que el vino, independientemente de las diferencias de cada añada, sea lo mejor posible. Y eso es lo que persigue de una manera, digamos, sintetizada, lo que estamos persiguiendo a través de esa digitalización de todo el proceso, bajo el título de la cepa a la copa. La verdad que es muy interesante y bueno, es sintetizado, pero al final es un campo muy amplio. No sé cómo la gente pues nunca imaginaría que se podría unir. Hace poco más de una semana habéis presentado un vino llamado Polvorete. Me imagino que llevará este tipo de innovación y digitalización ya, ¿no? Háblanos un poco de la importancia de este vino. Bueno, es importante matizar que esto es un aprendizaje continuo y lo que estamos aprendiendo es de los datos. Entonces, esa incorporación de datos es donde el propio sistema aprende para la toma de decisiones. Entonces, cuanto más datos haya, pues mejor. Mañana, por ejemplo, tenemos un proyecto que hemos firmado con IBM también y con la Universidad Europea, en el cual hemos hecho un estudio para diferenciar las diferentes subzonas
que hay en la Ribera del Duero, porque esas subzonas te dan vinos de distintas calidades, ¿vale? Entonces, mañana Ujú. tenemos la presentación. Cada vez estamos conociendo más de nuestras tierras, de las altitudes, de la orografía. Todo eso marca mucho en cómo son los vinos. Y por eso, cuanto más datos tengamos, más información, mejor vamos a hacer las cosas. En el caso del Polvorete, pues es un vino joven, un vino con la variedad Godello. Nosotros hemos hecho, desde que nació hace 30 años, Emilio Moro como etiqueta, porque vendiendo a granel ya llevábamos más de 100 años, pero desde que nació, pues hemos hecho más de un proyecto, ¿no? Entre ellos Cepa 21. Y este proyecto del Bierzo, Ujú. sencillamente fue porque nos enamoramos de una variedad como es la Godello, por su, por su frescura, por su intensidad. Tiene una acidez muy matizada, pero perfectamente compensada con la grasa, con la untuosidad de la variedad. Y como nos enamoramos, nos fuimos a esa tierra a conocerla, a conocer sus gentes, su cultura, su idiosincrasia. Y nos dimos cuenta que era una tierra donde teníamos que hacer un gran vino, un vino blanco, un vino que ya habíamos soñado, ¿no? Entonces empezamos a trabajar ya hace 7 o 8 años. Primero salieron 2 vinos de gama alta, la Rebelía y el Zarzal, cada uno con un proceso diferente, uno envejecido en barricas de roble francés de 500 litros, el otro en fudres de 2.500 litros, y faltaba el pequeño de la familia, que trajera un poco de alegría, de cordialidad, y más en estos momentos difíciles, ¿no? Ese vino de barra, donde se van a catalizar todas esas relaciones humanas que se tienen cuando socializamos, que ahora, pues la verdad, está todo tan complicado, pero bueno, tenemos que apostar por ello, y por eso salió el Polvorete, fruto de hacer un vino más económico, un vino con la definición de lo que es la variedad Godello. Son vinos vivos, son vinos frescos, son vinos con nervio, pero a la vez, debido a esa crianza que tiene sobre Elías, en este caso en acero inoxidable, pues le aporta ternura, le aporta velocidad, le aporta grasa, le aporta untuosidad. Entonces, ese ensamblaje perfecto entre la acidez, la Ujú. frescura, el nervio y la ternura, pues le hace un vino tremendamente apetecible, y además con una cosa muy importante: envejece muy bien en botella. Normalmente los vinos blancos con el tiempo pierden esa frescura. Aquí la variedad Godello tiene esa grandeza, que envejece muy bien y se dirige hacia tonos más complejos, más intensos, y yo espero que sea un vino pues que guste mucho como sus hermanos, ¿no? Qué bonito cuando dices un vino como sus hermanos y el hermano pequeño que aporte frescor. La verdad que es un mensaje muy bonito. Y quería volver a la parte esta del libro, ¿no? Si lo sabes escuchar, el vino te habla. Cuéntame cómo surgió la idea y cuál sería el objetivo, porque como nos has contado, todo es como una historia familiar o tradición, ¿no? Pues sí, yo creo que una historia así, con un legado que recibimos cultural, sobre todo de mi abuelo, de mi padre, porque no en vano cuando te digo esto es porque yo desde los 5 años iba a ayudar, yo y mis hermanos, a mi padre a lavar las cubas. Me acuerdo que había unas cubas grandes de 2.000 y pico litros, y tenían una boca pequeñita. Entonces en la boca solo podíamos entrar un niño a limpiarla. Yo me acuerdo que me metía mi padre ahí con un cepillo y con una vela, y ahí limpiábamos las cubas. O cuando íbamos a podar, ¿no? Con 12, 13 años. Yo creo que ese fue el mayor legado, esa fue la auténtica y la real universidad que yo recibí de mi padre. Ahí se me quedó grabado en vena el amor y la pasión por el vino. Aunque yo, cuando era un niño, no entendiera eso, pero eso se sufrió esa metamorfosis, y es absolutamente necesario para poner ese aliño, ese cuarto elemento de nuestro triángulo filosófico: tradición, innovación y responsabilidad social, que hay que alinearlo siempre con pasión, con mucha pasión. Y esa pasión a mí me empezó a nacer desde que era niño. Evidentemente yo prefería estar jugando en la escuela o en la plaza, pero tengo que agradecer hoy a mi padre que eso se me quedara grabado de tal manera para desarrollar un proyecto como este, ¿no? Y eso yo creo que tenía que quedar escrito, ese legado, esa niñez, esa infancia,
todas las, entre comillas, miserias, dificultades que hemos pasado hasta hacer una marca grande, hasta hacer una marca mundialmente conocida, con un marchamo de calidad, con eslogan que se han acuñado ellos solos, como Emilio Moro nunca falla, o la relación calidad-precio de Emilio Moro es lo mejor. Es decir, crear eso ha sido un trabajo arduo durante estos 30 años, y esas pequeñas historias, desde el pan con vino y azúcar que me daba de merendar mi madre cuando era un niño, hasta ser nombrado de las 100 personas más creativas del mundo por la revista Forbes, pues merecía la pena ser contado, porque yo creo que incluso puede servir como un hecho motivacional para gente que quiera emprender, que quiera hacer cosas en la vida, y que no nadie nace empresario. Yo empecé a cero prácticamente con mis hermanos, y hemos sido capaces de construir todo esto. Y eso es lo que refleja el libro, toda esa historia desde la niñez hasta los tiempos actuales, ¿no? Ujú. Qué buena, porque la mejor universidad al final no deja de ser un padre, ¿no? Y esa experiencia. Me imagino que el título sale de tu padre. Es una frase que dijo mi padre, evidentemente, y es algo metafórico, es una actitud ante la vida. Si lo sabes escuchar, el vino te habla de alegría, el vino te habla de tener una actitud positiva ante la vida. El vino te habla de ver siempre el vaso medio lleno, de saber tener esa gestión emocional hasta en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo, y contagiarte a ti mismo para poder contagiar a los demás de positivismo, de lucha, de estar ahí constantemente, porque el vino, no en vano, aparte de ser, yo digo, la bebida más noble que hay, porque siempre el vino saca lo mejor de las personas, es el mejor catalizador de relaciones humanas, es el que une cualquier conversación. Entonces, esa es lo que significa esa frase, es sintetizar un poco todas las bondades que tiene este producto mágico. Ujú. ¿Y crees que existe el vino perfecto o todos tienen un punto de, pues, su talento, como las personas? No, yo creo que cada vino tiene su perfección intrínsecamente con el mismo. Es decir, muchas veces, ¿cuál es el mejor vino para ti? Pues depende del momento, porque es un tema de muchas cosas, es un tema de sensibilidad, es un tema de estados de ánimo. Yo no me haga saber igual una misma botella un día que estoy cansado, que estoy triste, que he tenido un problema, que un día que estoy descansado, que estoy eufórico, que tengo ganas de comerme el mundo. Yo creo que seguramente el día que esté cansado voy a notar y voy a percibir diferentes sensaciones emocionales que me van a llevar a tener un vino pues más redondo, más cómodo, no tan estructurado, no tan fuerte, que me ayude, que me dé un poco de cariño, que me alivie. Y cuando estoy potente, pues seguramente ese vino con garra, robusto, estructurado, perdón, le voy a percibir de mejor manera. Entonces, esa es la situación. El vino es emocional, es cuestión de sensaciones, y tiene el mismo valor un vino joven, si es de buena calidad, de 8 euros, que un vino de 150 con mucha complejidad. Yo creo que hay que entenderles y hay que beberles en contexto, además, porque es igual que cuando te bebes un vino de 30 años, que puede estar ya caído, que está un poco más oxidado, pero es igual que si le pides a una persona mayor correr los 100 metros libres, pues va a ir un poco lento. Pues igual es cuando tratas un vino que ya ha pasado mucho tiempo, ya tiene simplemente mucho mérito con haber aguantado y con mantenerse vivo, ¿no? Entonces yo creo que el catar los vinos en contexto es muy importante. ¿Y en qué, hablando de este contexto y de, pues, inspiraciones, en qué sueña o piensa o inspira para hacer un vino nuevo? Bueno, yo creo que al final, cuando lo llevas como yo metido en vena, estás constantemente estudiando, estás preparándote, estás catándote. Muchas veces el consumidor, ¿no? Cuando yo doy muchos consejos, ¿no? Y decir, para catar, yo le pido siempre al consumidor que antes de beber, ¿vale? Memorice, sienta lo que está haciendo, porque cuando estamos en una comida
bebemos, simplemente sentimos placer, pero no memorizamos todo lo que estamos haciendo. Cuando memorizamos sensaciones olfativas y gustativas, en ti es como que fueras almacenando en tu base de datos un montón de sensaciones. Y esas sensaciones con un vino, con otro vino, con una marca, con cómo vas evolucionando tú como persona, te van generando situaciones muy curiosas, porque la propia mente y el propio gusto muchas veces te van demandando nuevas experiencias, nuevos vinos, nuevas historias. Y así es como se sueñan los vinos. Inconscientemente tú empiezas a soñarle y tienes que contar, tienes que partir de que con qué cuentas, con qué variedad, con qué subas, inventar un proceso nuevo y sacar cosas que en ese momento te están viniendo a ti a la cabeza. Y eso te puede tardar 3, 4, 5 años hasta que consigues ese vino perfecto que se alinea con tus sensaciones y con tu forma de pensar. Porque claro, como gran trayectoria, como una persona reconocida mundialmente y encima pues en listas como la de Forbes, ¿existe una fórmula de éxito? Sí, existe una fórmula de éxito. Trabajar, trabajar y trabajar. No hay más fórmula. Es la única fórmula que hay. O sea, aquí es mantener la ilusión viva, ser emprendedor, ser motivador, ser líder, estar siempre ahí con tu gente y que hay que llegar siempre más allá. Y eso es a base de trabajo y constancia y no hay otra manera. Pues, José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que te despidieses, como dices que das consejos, con un mensaje, un consejo a todos esos nuevos emprendedores que, pues, con lo que se avecina o con este pues, momento en el que estamos pasando, que se lancen a esa idea, porque como tú dices, soñando, pues se puede llegar, pero lánzale un mensaje o consejo que te haya servido a ti. Yo creo que siempre hay que tener fe en uno mismo. O sea, tú tienes que creer en ti mismo y te tienes que querer a ti mismo para luego dar lo mejor a los demás y para dar la mejor idea que puedas poner en práctica. Nada es fácil. Yo me acuerdo cuando empecé el primer viaje que hice a Estados Unidos a vender sin hablar inglés y entré en un store de esos que tienen ellos que parece un campo de fútbol y allí había 3.000 marcas de vino. Yo me echaba las manos a la cabeza como diciendo, pero esto es imposible, aquí yo no voy a vender una botella de vino. Pues no, no ha sido así. A base de trabajo, esfuerzo, sacrificio, de creer en tu producto, de ir mejorándolo y de tener contacto con la gente, de traer esas misiones comerciales, hemos conseguido, perdón, ser una de las bodegas referencia vendiendo en Estados Unidos. Pues ese es el mayor ejemplo de que cuando uno cree en lo que hace, lo puede conseguir. Es decir, cuando empecé yo en la Ribera del Duero, solo había 30 bodegas, éramos 28 bodegas, ahora hay, no sé, cerca de 300 bodegas, pero es lo mismo en cualquier industria que te quieras establecer. Lo único que tienes que tener claro es que tienes que ser auténtico, tienes que ser diferenciador, tienes que tener claras tus ideas y luchar por ellas y aunque te caigas 1000 veces como yo me he caído, tienes que seguir adelante, porque si tú tienes esa fe y crees en ti mismo, tú lo vas a conseguir. Y por eso yo animo ahora más que nunca con las dificultades que hay, muchas veces también con las políticas que se aplican, que se ayuda muy poco al emprendimiento, a la innovación, a la gente que quiere tener una idea, había que ponérselo en bandeja, había que pagarle por tener ideas en vez de cobrarle lo de autónomo, lo que fuera, había que pagarle para que la gente verdaderamente sienta esa inquietud. Pero incluso a pesar de todas las dificultades que tenemos, insisto, hay que creer en uno mismo, hay que tener fuerzas y no hay que desvanecer nunca, hay que seguir adelante por muy difícil que sea la situación. Pues José, muchísimas gracias. De nuevo, otra vez, enhorabuena por ese premio y por el nuevo vino y por todo lo que vais a hacer, todos esos proyectos que se ve que son muchos. Y nada, de verdad que muchísima suerte y gracias. Un placer haber estado hablando con vosotros y cuando queráis aquí estamos y esta es vuestra casa. Voy a terminar con una frase
que ahora está muy bien, que dice que se trata de unir a través del vino lo que ahora separa la distancia. Qué bonita frase. Así es. Muchas gracias, José. Gracias. Todo Startup es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Negocios del Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, como no podría ser de otro modo.